Hola a todos, ¿cómo están? Esta es la semana 44. Hoy es martes, martes de español, y esta es nuestra semana de atmósfera. Entonces, ayer hicimos una pintura donde Fer está iluminada por la luz que viene como de una tablet. Y hoy vamos a tratar como otra condición de luz que de pronto pueden ser súper envolvente, súper bonita. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es martes de español. Este es nuestro segundo día de nuestra semana de atmósfera. Ayer explicaba que esta semana nació de dos experiencias que ocurrieron la semana pasada y decía que es importante cuando estamos tratando de entender este ejercicio como un ejercicio que abarca un espacio de tiempo determinado, y ese espacio de tiempo determinado realmente son 2 años. Muchas veces me cuesta incluso a mí entender que este ejercicio no es una semana de una temática donde hacemos 5 pinturas, sino que el ejercicio integralmente lo puedo entender es como un ejercicio de pintura que ocupa 2 años, que se extiende durante 2 años. Y que cada una de estas experiencias termina siendo una parte pequeñita. Pero para que esas partes no se sientan insulares, para que esas partes terminen teniendo un efecto mesurable sobre las otras experiencias, es necesario hacer una reflexión al final de la semana y decir, bueno, ¿qué puedo recoger de la semana anterior y poner a prueba o utilizar o activar de alguna manera con una distinta dinámica con la nueva temática de la semana que viene? Y cuando me puse a explorar las experiencias de la semana pasada, que uno puede creer son definidas por el hecho de haber utilizado gouache, pero creo que al final esa parte formal es la que más rápido uno empieza como a reconocer. Es decir, la evaluación que yo puedo hacer acerca de por qué esas mañas que yo tengo cuando pinto al óleo no son beneficiosas cuando estoy pintando con gouache, pues esas en últimas son cosas muy frustrantes que pueden costar un poquito de trabajo, pero que en últimas son fáciles de reconocer. Y yo creo que yo las fui reconociendo y fui entendiendo que tenía que ajustar mis tiempos de pintura, que tenía que tener mucha más paciencia, que tenía que tomar decisiones como mucho más determinantes cuando estaba mezclando en la paleta. Este tipo de cosas francamente cuestan mucho trabajo, o sea, no quiero decir que sean fáciles, pero que cuando uno da un paso hacia atrás y las ve con un poco de distancia, pues no son tan complejas. O sea, no quiere decir que uno no sufra en el proceso, cuando uno está inmerso en ese proceso, tratando de entender lo que uno está haciendo y de hacer los ajustes necesarios para que uno no tenga que sufrir tanto. No. Es difícil, siempre va a ser difícil, pero es algo que yo creo que uno puede llegar a entender y uno puede empezar a hacer ajustes, y esos ajustes lo pueden llevar a uno a empezar a entablar una relación con el gouache. No es el gouache como dándole a uno en la cabeza todo el tiempo, sino que uno ya dice, bueno, ya puedo usar gouache, o sea, ya estoy realmente utilizando esta herramienta y la entiendo. Dos cosas me ocurrieron la semana pasada que fueron súper bonitas. La primera fue que cuando hice esa pintura hace una semana, justamente en martes de español, la pintura de cepa, me di cuenta que romper tanto la forma era muy chévere y le daba una carga atmosférica a la imagen que era bien curiosa. En la pintura podemos ver ejemplos de esa forma quebrada en momentos en la imagen donde no se termina de configurar la forma, es decir, no se encierra la forma, los volúmenes dejan de tener esos límites que los determinan, y la ausencia de esos límites deja que el color empiece casi que a invadir zonas. Entonces, como ya no tenemos ese concepto de contorno, como ya no tenemos esa idea de una forma encerrada, de un volumen encerrado, sino que ya el color puede sobrepasar esos límites, pues uno empieza a descubrir posibilidades donde el color no solo tiene afectación sobre las áreas en donde le corresponde estar, sino que puede como extenderse hacia otras áreas y empezar a generar relaciones que son mucho más abstractas realmente. Entonces, eso fue la primera parte que se me hizo súper bonita, cuando se destruyen esos límites de la forma y se deja que el color comience a recorrer sin limitaciones los espacios de la imagen, pues entonces pueden pasar cosas maravillosas. La otra cosa que pasó es que haciendo las manos que hice el viernes, yo hablaba como un color, y en este caso era como un amarillo naranja tierra que representaba esa gran masa de luz en las manos. Era tan grande la noción de color
en esa forma que el mismo color se encargaba casi que de tragarse los detalles pequeños que había dentro de las manos. Entonces la mano que normalmente nosotros asociamos con la recopilación de formas pequeñas que en últimas configuran lo que nosotros entendemos como mano, ahora estaba representada como una gran masa de color que, claro, tenía sus pequeñas variaciones de matices, sus pequeñas variaciones de tono, las variaciones más importantes de tono siendo aquellas que nos proporcionaban con el máximo grado de contraste, que eran como las sombras que se estaban proyectando, y utilizábamos como esos momentos de masas donde la forma giraba hacia la sombra o la sombra que se proyectaba. Esos momentos los estábamos utilizando para tratar de aterrizar nuestro dibujo, como para darle gravedad a nuestro dibujo y decir, listo, esos son los momentos fundamentales donde se planta la forma y ahí es donde podemos describir pequeñas instancias que nos van a decir mano. Esas son las que nos van a ayudar a decir mano al final. Pero lo importante de todo esto es que había una atmósfera de color que jerárquicamente estaba por encima de todas las otras y que estaba casi que dictando las normas de cómo se deberían resolver todos los otros matices que se estaban invitando a la pintura. Entonces, la unión de lo que pasó en el martes, que era ese color quebrado que flotaba y que podía como invadir distintas zonas de la imagen, y esta idea de una masa general de color que iba a dictar lo que sucedía con el resto de la pintura y que lo iba a hacer con tanta fuerza que en muchísimos momentos de la imagen podía imponerse sobre la descripción de pequeños detalles, me hicieron entender que esas dos condiciones podían ser parte de algo más grande que podemos empezar a llamar atmósfera. Ayer con la pintura de Fer, donde estaba viendo su iPad así debajo de una cobija, la luz que emanaba del iPad la empecé a entender como el pretexto perfecto para hacer esa gran masa de color que iba a imponerse sobre la especificidad de la forma, sobre esas formas pequeñitas que componían el rostro. De alguna manera estoy haciendo eco de lo que pasó con la pintura de las manos de Mignola. Importante decir ahora que retornamos no solo al óleo, sino a una paleta súper viejita mía que yo quiero resto, donde incluso volvimos a poner de lado el amarillo bismuto, y quizás esto tiene que ver con haber visto croma tan alto durante la semana pasada. No quise ver croma alto en dos de mis matices de mi paleta. Obviamente mantengo esos acentos de saturación con mi matiz rojo cuando utilizo el rojo cadmio y el alizarín, pero el amarillo yo quise como dejarlo un poquito a un lado porque sí lo estuve utilizando bastante la semana pasada. Si se ponen a ver las pinturas, siempre había como acentos de amarillo que me ayudaban resto a establecer las relaciones y las jerarquías de color dentro de las imágenes de la semana pasada. Entonces no quería como cargar con ese aspecto específico de la semana pasada y traerlo hacia esta semana. Entonces dije, bueno, vamos a reintroducir el amarillo ocre, que ha sido honestamente mi amarillo durante casi toda mi vida como pintor. Y qué delicia, o sea, fue una maravilla haber tenido esa relación con ese amarillo ocre ayer y decir, yo me siento totalmente satisfecho con esta paleta. Es decir, yo siento que esta es la paleta que más me representa como pintor. Los ejercicios que hacemos durante el año, pues de nuevo, se trata de retarse, se trata de sentirse incómodo, se trata de buscar alternativas en la pintura, como de no quedarnos quietos, porque honestamente si estuviéramos haciendo la misma pintura día tras día tras día, semana tras semana tras semana, mes tras mes tras mes, pues se vuelve un ejercicio iterativo súper cansón. O sea, uno ve 5 pinturas y uno ya dice, ya vi todo, ya para qué me pongo a hacer 200 más, para qué me pongo a ver 200 videos más, si no hay nada nuevo, no hay exploración, no hay sufrimiento y en últimas no hay aprendizaje. Entonces, para nosotros es súper importante estar constantemente en movimiento, ser súper flexibles y ponernos en condiciones que de verdad nos reten de alguna manera u otra. Entonces, volvimos al amarillo ocre, volvimos a la paleta súper tradicional mía. Si se están preguntando cuál es blanco de titanio, amarillo ocre, rojo cadmio, alizarín, azul ultramarino y tierra de sombra natural. Ahora, en la pintura de hoy voy a tratar de mostrarles algo que yo no es que haga mucho dentro de mis pinturas, si les soy súper honesto, pero lo hago de tiempo en tiempo y es algo que es súper bonito y es súper sencillo y es una manera súper chévere y súper fácil de ejercer control sobre la imagen. Esta pintura, desde el comienzo yo sabía que iba a tener la saturación que, digamos, emanaba de este cigarrillo que se estaba quemando. Entonces yo sabía que tenía que
hacer una jerarquía de todos mis colores con base en esa saturación y ese brillo que iba a estar presente en ese momento chiquitito de mi pintura. Y uno tiene dos caminos. Uno puede decir, bueno, voy a supeditar todo al máximo nivel de saturación que yo pueda sacar cuando mezclo mi amarillo con mi rojo, porque pues en últimas ese cigarrillo quemando se da como un naranja rojizo súper saturado. Pero entonces yo puedo empezar desde ahí y yo puedo decir, voy a empezar desde lo más naranja y lo más saturado que pueda decir y voy de ahí hacia los grises. Entonces yo hubiera podido coger un poquitico de amarillo ocre, mezclarlo con el rojo cadmio, que obviamente el amarillo ocre iba a tener un efecto sobre la saturación de ese rojo cadmio, me le iba a bajar porque el amarillo ocre es un tierra natural, entonces va a grisar a los colores naturalmente. Entonces, más allá de que sea un matiz amarillo y me ayuda a que ese rojo se vuelva un poco más naranja, también lo que está haciendo es bajándole muchísimo el croma, cancelando mucha de esa saturación. Entonces yo hubiera podido comenzar con ese nivel de saturación que de nuevo está establecido por un color tierra más un rojo naranja súper saturado y de ahí empezar a tomar un montón de decisiones tratando de que todos los otros colores se vuelvan entonces mucho más grises para que en términos relacionales, para que en términos relativos, ese momentito de pintura que en últimas era un naranja gris saturado se convirtiera, de nuevo en términos relativos, en el momento más saturado de mi pintura. Que si medíamos ese momento, nos íbamos a dar cuenta de que no necesariamente era una mezcla de pintura con un croma alto nativo. No, seguramente no. Entonces lo que hice fue algo un poquito distinto. Yo mantuve la misma paleta de ayer, pero en el momento en el que quise hacer ese naranja, introduje un poquitico de amarillo bismuto, lo mezclé con el rojo cadmio y lo puse para que existiera dentro de la imagen ese acento de saturación. Naturalmente iba a ser mucho más saturado que cualquiera de las mezclas que yo había logrado en la pintura. De pronto competía con algunos momentos en el tabique, por ejemplo, de la nariz y en un momentico chiquitico de la boca, donde quise introducir momentos casi que puros de rojo cadmio. Entonces sí iba a tener como otros ecos de saturación en la imagen, porque se tenía que sentir ese efecto de esa saturación sobre el rostro, eso se tenía que manifestar en algún punto de la forma, pero esa introducción fue muy bonita, porque es como el premio, es como la cerecita ahí encima de la torta. O sea, uno trabaja durísimo y controla todas las relaciones que hay dentro de la imagen para que después cuando introduzca este color, el color se sienta como un pequeño estallido, como un pequeño signo de exclamación en la pintura. Es pequeño, o sea, uno no puede de un momento a otro introducir un color que le dañe todas las otras relaciones de color dentro de la imagen y uno tiene que ser súper consciente de eso. Uno no puede estar trabajando con unas relaciones de color que se establecen desde una paleta base y de un momento a otro traer un color ultra saturado y pensar que apenas uno lo introduzca en la pintura no va a tener un efecto sobre los otros colores. De pronto la introducción de ese color se traga todo el esfuerzo que uno hizo en las otras zonas de la pintura. Yo quise hacer esto hoy porque sabía que la zona que iba a ocupar ese color era muy pequeña dentro de la imagen, entonces el efecto que podía tener sobre los otros colores pues no iba a ser tan grande. O sea, no es que me fuera a desordenar todas las otras relaciones de color que ya había establecido. Entonces quizás por eso fue que quise introducir ese puntito de expresión que hay con ese color. Pero fíjense, y si me han visto pintar durante todo este año, fíjense que es algo que yo no hago normalmente. Yo no es que esté pintando con una paleta y de un momento a otro introduzco un color. Esto es algo un poco difícil de manejar y aunque obviamente se puede hacer, sí le diría a las personas tengan cuidado con eso porque yo pensaría que se debe hacer solo en situaciones donde uno sabe que la introducción de ese color no va a alterar por completo todo el otro balance que uno ha tratado de mantener en el resto de la imagen. Entonces, importante tener eso en cuenta. ¿Qué más hicimos con la pintura de hoy? Pues tratamos de mantener como la línea que habíamos establecido con la pintura de ayer, que de nuevo fue casi que forjada con las dos enseñanzas que tuvimos de la semana pasada. Entonces, tratamos de mantener la idea de no encerrar la forma en su totalidad, de no modelar la forma hasta un punto donde se encierra, sino que mantenerla suficientemente abierta
como para que ese color que está quebrado en otras zonas pueda empezar a afectar distintas zonas de la pintura. Entonces aquí la pincelada quizás no es tan quebrada, hay más como un gesto de verticalidad en la imagen. Ese es un gesto que a mí me fascina, esa es mi distorsión así go to, y yo tengo una relación y una cercanía con ese gesto vertical en la representación de la forma que la verdad me fascina. Entonces hay algo de esa verticalidad en la manera como las masas de color están representadas, y lo otro es que entendimos quizás no como una gran masa de color, como lo fue ayer, digamos, la masa que se generó a partir de la condición de luz, la luz que emanaba desde el iPad de Fer, sino que tratamos de entender más la condición de luz global que nos estaba casi que obligando a controlar muchísimo los tonos y los valores que había dentro de la pintura. Entonces, quizás sí estamos hablando de una condición de luz que va a determinar todas las decisiones que tomemos en el momento de tratar de modelar las formas del rostro, el hoodie que tiene puesto y digamos el espacio que está rodeando la figura, pero el efecto que está teniendo sobre esas decisiones es control. O sea, teníamos que controlar muchísimo todas las decisiones de color que tomábamos ahí, en especial para que cuando pusiéramos ese acento de ese cigarrillo prendido de verdad se sintiera como algo ajeno, como algo que estaba por encima de toda esa atmósfera de la noche que estaba afectando la manera como percibimos ese rostro. Entonces, muy chévere porque seguimos entendiendo la luz como aquello que nos brinda la oportunidad para generar esas jerarquías dentro de la imagen, pero la estamos entendiendo de una manera muy distinta a como la entendimos ayer. Entonces, chévere porque de alguna manera nos está resignificando las funciones que habíamos reconocido de la semana pasada y sobre las que habíamos construido la pintura de ayer. Y esa es la idea, ¿no? De todo el tiempo estar evaluando y moviéndonos para ver cómo es que podemos entender inicialmente algo y después redefinirlo, ponerlo a prueba. Todo el tiempo estar reflexionando acerca de la manera como se manifiesta este concepto de atmósfera. Entonces, eso es todo por hoy y mañana vamos a tratar de continuar con estas dos ideas que reconocimos que nos pueden ayudar a entender cómo formalmente plasmar una idea de atmósfera en una pintura. Entonces, los espero mañana. Muchas gracias. Chao.